pero que simplemente con la universidad no vas a llegar a ningún lado. Yo recuerdo cuando veía los planes lectivos decía, es que esto es humo. O sea, no me están enseñando nada que ya no sepa. Y mira, aquí yo en aquel momento ya duplicaba salario. O sea, ya ganaba el doble por mi cuenta de lo que ganaba con la empresa. En la rica de la oficina. Es que yo llegué un momento que no veía más allá del número de likes de una publicación y prácticamente todo lo que hacía lo hacía para crear contenido. Entonces, o sea, es que ser viral es muy fácil. Es extremadamente fácil hacerte viral. Lo que es complicado es mantenerte ahí. Ahora mismo bastante mejor. El algoritmo a día de hoy, bajo mi humilde opinión, es una lotería. Yo no he encontrado la forma de cómo desmigajar esto, pero llegó un momento donde esto me obsesionó un montón y claro, me convertí pues en una esclava de los likes, que no veía más allá del número de visualizaciones de una publicación y que pues al final también lo pasaba mal. Prefiero crear algo que esté fuera de las redes, la verdad. Creo que ya paso demasiado tiempo delante de una pantalla y que no me apetece pasar más. Hola, bienvenidos a las entrevistas de Notas de Marketing. Hoy está con nosotros Alba Jiménez Ferri, a quien doy la bienvenida y os dejo con ella para que salude y se presente. Hola chicos, ¿qué tal? Ay, de repente no sé a dónde mirar. Mira, voy a mirar aquí. Vale, bien. Me presente, pues soy Alba, soy creadora de contenido y me definiría como una persona bastante normal, la verdad. En términos generales, en lo que es redes sociales intento mezclar un poco como, voy a decir, creatividad, entrecomillándole de creatividad, porque a día de hoy ya está todo inventado y tampoco siento que haya inventado yo la rueda de nada. Vida personal y pues un poco de alegría, ¿no? Un poco de ganas de vivir, que también está bien. Y bueno, siendo creadora de contenido, que igual cuando eras pequeña pues ese trabajo todavía no existía, cuéntanos dónde naciste y qué soñabas con ser de pequeña. Nací en Toledo y soñaba con ser cantante, lo que pasa es que canto fatal, pero fatal. Me tiré literal toda mi adolescencia intentándolo muy fuertemente sin apuntarme a clases de canto. ¿Y cómo se intenta entonces? Pues cantando en la ducha. Bueno. No fue bien. Y ya está, llegó un momento donde tuve que abandonar el sueño. Mi padre me apuntó a clases de música. Yo le dije, papá, quiero ser cantante. Y me dijo, perfecto, te voy a apuntar a clases de música. Pero claro, eran clases de música real. La gente tocaba el piano y en mi caso me pusieron a tocar el triángulo porque era muy pequeña. Y ya está, ese fue toda mi aproximación. ¿Y entonces cuándo tuviste que renunciar a ese sueño o cuándo viste que había que cambiar y descubriste el mundo del marketing, las redes sociales? Pues la cosa es que a mí todo lo que se me daba bien giraba en torno a lo que vienen a ser las artes, ¿no? Pues pintura, volumen se llamaba, lo que viene a ser hacer cosas con barro, fotografía, todo esto se me daba bien. Entonces yo empecé bachillerato de artes y llegó un momento donde tuve que pensar en qué iba a hacer. Y de las carreras que tenía sobre la mesa, la que más salidas podía tener era publicidad. Y me dijo mi madre, Alba, con publicidad vas a ser pobre. Entonces dije, vale, tengo una idea. Lo mezclo con marketing, que tiene un poco más de salidas. Entonces ahí fue donde descubrí el marketing. ¿Y recuerdas un poco la universidad como que realmente te aportó luego a la hora de trabajar en marketing? ¿O quizás crees que esas carreras un poco más tradicionales y en un mundo que cambia tanto como el marketing, luego al final, hasta que no llegas al mercado laboral, no es cuando realmente aprendes? Creo que algo de base y algo de estructura siempre te va a dar, pero que donde vas a aprender es haciendo cosas, así sea por tu propia cuenta, haciéndolo para una empresa o haciéndolo como quieras, pero que simplemente con la universidad no vas a llegar a ningún lado. Yo recuerdo perfectamente estar acabando la carrera y pensar, ¿y ahora qué? Es que ni siquiera sabía a qué puestos de trabajo podía optar. Entonces, eso es verdad que igual pues lo eché un poco en falta, al igual que eché en falta muchas cosas que luego fui aprendiendo en lo que es el mundo laboral. Pero sí siento que desde luego una base de conocimientos y una como estructura, una idea general, sí que creo que te puede dar. Y por la parte un poco de la formación, una vez has abandonado la universidad, ¿has vuelto a, pues yo qué sé, estudiar algún curso, algún máster o ya directamente has empezado a aprender haciendo? Nada, yo empecé haciendo y de ahí no paré. Me planteé estudiar algún máster, pero era como hacer por hacer. No acabo de encontrar ninguno que me acabase de motivar y ya estaba bastante metida en este momento en el mundo de la creación de contenido y cuando veía los planes lectivos decía, es que esto es humo. O sea, no me están enseñando nada que ya no sepa o que no sienta que puedo aprender. O sea, no me están aportando nada. Así que ahí me quedé.
Pues mira, vamos entonces un poco a cuando acabaste la universidad y lo que mencionabas además de que no sabías qué hacer. Cuéntanos cómo descubriste al final qué ibas a hacer después de la uni y cómo fueron tus primeros trabajos. Vale, pues a ver, yo cuando acabé la universidad era una persona bastante diferente a lo que viene a ser la actual. De hecho, en aquella época estaba como mucho más centrada en vivir las cosas que en contarlas. Entonces era este tipo de persona que se va a un safari y no hace ninguna foto porque lo quiere recordar todo en su cabeza. Es una cosa que no recomiendo porque no te acuerdas de la cara de las cebras, ¿vale? Es súper importante que si vas a un safari hagas muchas fotos. Y bueno, en este momento... ¿Qué año es este más o menos? Esto 2017. Vale. En este momento, mi universidad, que organizaba diferentes como talleres, charlas, meet con empresas, organizó una actividad de estas. Y llegó Huawei. Y Huawei dijo, oye, tenéis dos opciones para entrar a trabajar en nuestra maravillosa empresa en el departamento de marketing con una beca donde te pagan 1.000 euros al mes, que siendo becario, eso es, bueno, vamos, o sea, yo me lo sigo sin creer. Y dijo, tenéis dos opciones. La opción 1 es hacer un proceso de selección larguísimo. Opción 2 es participar en un concurso de redes sociales y si ganáis pasáis directamente a la entrevista final. Entonces, yo participé, un poco por participar. ¿Cómo era el concurso? Pues tenías que subir una foto relacionada con los valores de Huawei. Y nadie participó. Entonces, ¿Te recuerdas la foto? Gané. Era, no me acuerdo bien cómo era, exactamente cómo era. Recuerdo que hice un montaje con Photoshop. Vale. Pero que no estaba mal, la verdad, pero no te sé decir más de la foto. Y la he buscado un montón de veces, pero la borré y nunca la he llegado a encontrar. Y bueno, entonces empezaste en Huawei. Cuéntanos un poco lo que hiciste, cuánto más o menos duró el recorrido y cuál fue la siguiente etapa. Pues estuve en Huawei en total como un año, 6 meses de práctica y luego me contrataron. Y estaba en el departamento de marketing, en concreto en una línea que había salido que era como de unas aplicaciones de marketing, perdón, de unas aplicaciones de Huawei para como pues lo que iba a ser darle más servicios al usuario, ¿no? Entonces habían sacado aplicaciones de vídeo, aplicaciones de música y bueno, diferentes tipos. Entonces yo estaba ahí metida y empecé a meterme en el mundo de las redes sociales, ¿no? Esta época era cuando, porque yo recuerdo que Huawei hubo una época como que tuvo problemas con Estados Unidos y le caparon todo, ¿no? Justo antes. Me fue justo antes de que esto pasase que dije, uy, qué bien he salido de este barco. Nada, pues estaba ahí, entonces me metieron en la parte de redes sociales y ya está. Entonces pues hacía el típico trabajo de cliente de marketing, que estás en contacto con la agencia de publicidad y pues bueno, vas controlando como las diferentes campañas que pueden tener. Estando aquí, cosas de la vida, Ron Barceló sacó un concurso de redes sociales y el concurso era para ser community manager de Ron Barceló. Y entonces este concurso era como, en plan, no era como el de Huawei, que era más burocrático, ¿no? Digamos, aquí burocrático no, más técnico. Este era, pues, es que era un concurso que era risas, o sea, era un formulario que tenías que rellenar y era, yo qué sé, que cuando vas a discoteca, ¿qué bebes? Ginebra con cosas, agüita para los pájaros, ron con Coca-Cola. Sigue la canción, ella quiere beber, ella quiere... O yo qué sé, si fueses community manager de Ron Barceló, ¿qué frase postearías? Y yo recuerdo rellenar ese formulario con mi jefa al lado diciéndole, jaja, jaja, qué divertido, qué guay esto, qué risas. Y mi jefa diciéndome, ¿te quieres poner a trabajar? Y yo, jaja, María, no sé qué. Y pues nada, este concurso me pasé como a la siguiente fase, me llamó un headhunter para decirme que sí quería hacer la entrevista. Fui un poco por ir, la verdad, porque Huawei estaba súper bien. Y hice un proceso de selección allí donde ya pues hablabas delante de la cámara, tenías como diferentes... fases relacionadas con la creación de contenido, porque al final ellos lo que buscaban era una persona que tuviese capacidades para ser creadora de contenido, pero que no tuviese una comunidad. Y pues al final me cogieron, y para cuando me cogieron ya había dejado de ser algo que hacía como por las risas, ya realmente me gustaba el trabajo. Y ahí empecé a trabajar en Ron Barceló, que es donde podría decirse que aprendí todo lo que sé ahora. Y bueno, me parece curioso porque justo además el otro día lo estaba hablando con una chica que es creadora UGC, que hablaba justo de cómo ahora las empresas están empezando a contratar un creador de contenido en plantilla, más rollo UGC, por eso mismo que tú dices de que no tenga seguidores, porque si no, evidentemente no puedes competir un poco con lo que le ofrece en las redes sociales. Y me parece curioso que ya estamos hablando de 2018 o por ahí, ¿no? Aquí un poco más adelante, esto sería... yo dejé Barceló el año de la pandemia.
Eso fue 2020. 2020, pues sí, por ahí. En plan, y en Barcelona estuvo un año, 2019-2020. Y bueno, durante este tiempo en Ron Barceló, justo lo comentábamos ahora fuera de cámara, todo el tema de Bombi, eso no sé si fue una iniciativa tuya, si fue un No, poco no. idea de la empresa. No, yo venía con este puesto ya dado. O sea, ellos ya tenían la idea, ya lo tenían todo aprobado. Esto había sido un concurso que había sacado una agencia de publicidad y que había comprado la marca y directamente buscaban una persona para ponerla en ese puesto. Pues yo ya ahí fui con toda esa parte, ya estaba hecha. Y bueno, una vez acaba un poco la etapa de Ron Barceló, cuéntanos un poco cuál es la siguiente. Pues de ahí pasé a Código Nuevo. Según fue pasando el tiempo, yo con todo esto iba como subiendo eslabones dentro de lo que es el mundo de las redes sociales, que como bien sabrás, pues tampoco hay muchos eslabones, entonces toqué techo rápido. Y cuando salí de Ron Barceló entré en Código Nuevo. Y aquí entré ya como Social Media Strategist, a la par que seguía con creación de contenido para Código Nuevo, porque era algo Curioso me que gustaba. justamente el social media también cree contenido. Sí, justo, pero en plan era algo, no es que fuese obligatorio, pero a mí me gustaba crear contenido y era algo como que ellos te daban la posibilidad a todos los trabajadores que estaban ahí de crear contenido en caso de que quisieran hacerlo. Y bueno, entonces yo seguí con esta vía hasta que llegó un momento donde dije, a ver, esto para hacerlo para otros, lo hago para mí, si es que ya hacía estrategia de redes sociales y ya creaba contenido, es que fue como algo que al final era como el siguiente paso natural que tenía que dar. Y durante todo este tiempo, ¿tú tenías redes sociales personales o las tenías privadas? ¿Ya les estabas intentando un poco aprovechar esta atracción que te estaban dando las de las marcas? Yo tenía unas redes sociales de persona estándar con 1000 seguidores y subía mis fotos a Aesthetic de chica guapa y ya está, no hacía más. O sea, era bastante como normal. En el momento en el que empecé a generar contenido, de ya como de forma más profesional, es verdad, porque es una realidad que yo estuve un tiempo hasta que dejé el trabajo compaginando ambas dos cosas. Esto no fue de la noche a la mañana. Aquí sí que hubo una época donde Código Nuevo me vino espectacularmente bien porque me apoyaba mucho como creadora de contenido. De hecho, yo saqué una sección con ellos en colaboración que mantuvimos durante un montón de años, que era una donde imitando un random. Y íbamos por la calle y imitábamos a alguien aleatorio a comer. Y ya está, era como a comer el cachopo más grande de no sé dónde, a comer no sé qué, historias diferentes, ¿no? Y esto y lo saqué en colaboración con ellos y a mí eso me vino muy bien. Entonces, esta empresa a mí me apoyó un montón. Vamos. A día de hoy, bueno, esto ya por curiosidad, porque hace tiempo que no le sigo la pista, Código Nuevo está como menos en... Antes hubo una época que estuvo como muy en boca, ¿no? Se hablaba mucho de ello. Yo creo que ha perdido un poco de fuelle por los creadores de contenido, porque al final le han hecho un poco la labor, ¿no? Sí, yo esto lo siento un poco así y yo antes de dejar esta empresa recuerdo que tuvimos una reunión donde se hablaba del asunto que era, vamos a ver, ahora mismo, en aquel momento en Código Nuevo que estábamos, y ellos decían, bueno, nosotros decíamos, ahora mismo nuestra competencia no es el resto de medios de comunicación, ahora mismo nuestra competencia son los influencers. Entonces estaba ahí como un poco el asunto que era como, o nos empezamos a juntar con ellos, empezamos a sacar caras, empezamos a hacer cosas, o es una realidad que nos van a comer. Entonces, ahora mismo como están, la verdad es que también llevo un tiempo que no les sigo tanto, al menos, pero sí me da la sensación de que ya no están tan en boca como estaban. Y bueno, tú empiezas a ir por tu cuenta. Cuéntanos esos primeros pasos, esos primeros meses. No sé si al principio estabas con agencias, si empezaste tú más por tu cuenta. No, yo al principio empecé por mi cuenta. Y pues nada, yo, me hice un plan de estrategia de la misma forma que lo hacía para Código Nuevo, solo que me lo hice para mí. Y en ese plan pues puse diferentes KPIs, pues desde el tipo de formato, el número de posts que iba a hacer ¿Qué a año la es más o semana. menos esto? Esto es post-pandemia 2000, a ver, 22 por ahí. Aquí estamos, 2025, sí, 2022 por ahí. Bueno, sí. O sea, en ese momento intuyo que ya el vídeo era lo que mandaba. ¿Y cuáles fueron así? ¿Te acuerdas un poco de los KPIs que te pusiste? Sí, era dejar el trabajo a los 100.000 seguidores, este era el principal, era el que estaba ahí el más alto. Hacer 7 vídeos a la semana, era un vídeo diario, todos vídeos verticales de duración corta. En aquel momento los formatos que se hacían, claro, no son como los de ahora, no hacía falta tampoco currarse tanto el storytelling ni ninguna historia, entonces es verdad que no era tan complicado. Temática ocio, lo que viene a ser planes realmente. ¿Qué más? Espérate, que le puedo dar más. Luego estudié mucho también en la tonalidad de los vídeos, de lo que es el tono de voz, el tipo de textos, que en aquel momento es que tampoco estaba todo
tan extendido como está ahora, entonces la realidad es que la Ya fuente han pasado 3 años, pero parece que han pasado muchos. Justo, entonces la fuente que utilizaba realmente era la fuente de TikTok, la clásica, que era pues prácticamente la única que había. Aunque montases vídeos por mi cuenta, intentaba simular la misma tipografía. O sea, tu red principal que has mencionado, TikTok, ¿estabas enfocada en TikTok o en Instagram? La cosa es que yo empecé en TikTok, luego me moví a Instagram, pero empecé ahí porque pues es una realidad que tú cuando empiezas en esto también te da vergüenza. Es que por mucho que lleves tiempo creando contenido para otros o lo que tú quieras, hay un salto bastante grande entre hacerlo para tu empresa y de repente hacerlo para ti. Tanto a nivel de exposición como a nivel de, pues quizás lo que puede pensar tu entorno, que de repente te puede ver en cierta medida igual endiosada, ¿no? O así lo sentí yo, que decía como, qué guay, qué grandes trabajos has tenido, qué diferentes, qué cosas tan tal, que has hecho crecer comunidades, que has no sé qué, bla, bla. Y era como, hombre, esto está muy bien, pero no es lo mismo hacer crecer una comunidad que ya parte de 80.000 seguidores o que de 500.000 que hacer crecer una comunidad de cero. Entonces es verdad que había ciertas cosas que pues me daban como bastante reparo. Y empecé en TikTok porque no me conocía nadie. O sea, claro, estamos hablando de... Es que, claro, han pasado solo 3 años, pero estamos hablando de un TikTok en el que estar en TikTok era como un poco estar escondido de parte de la sociedad, porque a día de hoy esconderse en TikTok sería bastante absurdo, ¿no? Claro, a día de hoy esto no tiene ningún tipo de sentido, pero en aquel momento sí que tenía como bastante lógica. Entonces yo empecé ahí y nada, acorde a mi plan de estrategia, ahí venía puesto, a los 10.000 seguidores nos vamos a Instagram. Entonces yo a los 10.000 seguidores puse una story que dije, chicos, que llevo un tiempo creando contenido, así que voy a empezar a subir vídeos también por aquí. Y hasta ya empecé a hacer la migración a Instagram y fin. ¿El objetivo de los 100.000 era en TikTok o era en Instagram? Era en cualquiera de las dos, me daba igual. Era llegar a 100.000 en algo. No en suma, ¿eh? Tenía que ser en una. O sea, porque supongo que... Vale, es que según me lo dijiste de primeras pensé que era un objetivo como que más o menos uno cree que con 100.000 seguidores económicamente ya más o menos se puede sustentar, pero realmente, sobre todo en esos tiempos, 100.000 seguidores en TikTok no eran para nada lo mismo que 100.000 seguidores en Instagram, ¿no? No, justo, en plan, no era algo... Era simbólico. Sí, era como más simbólico. Yo, según mis cálculos, más o menos por ahí podría como vivir del asunto. Tampoco fui muy desencaminada y al final alargué un poco el momento de dejar el trabajo. Yo llegué a los 100.000 seguidores. ¿En cuál de las dos antes? En Instagram. Llegué a los 100.000 seguidores, hablé con mi jefe, estuve aquí unos meses que ya ambos dos sabíamos que yo me iba, pero bueno, mientras hacía la transición, que llegas una persona nueva, tal y cual, me mantuve ahí en gran medida porque me daba mucho miedo. Y mira, aquí yo en aquel momento ya duplicaba salario. O sea, ya ganaba el doble por mi cuenta de lo que ganaba con la empresa. En la rica de la oficina. Claro, bueno, ya ahí ya estaba, vamos. pero bueno, es verdad que... el salto de repente a convertirte en autónomo y que todo sea tan inestable, pues seguía dando miedo. Y ya está. Y por la parte un poco de lo que mencionas, al final, claro, ha pasado poco tiempo, pero en realidad en redes sociales ha pasado mucho. ¿Crees que ahora, por ejemplo, que justo está todo un poco más saturado, yo creo que se ha sobresaturado más, ¿te hubiera sido tan fácil llegar a los 100.000 seguidores como en aquel momento? Muy buena pregunta esta, ¿eh? Creo que ahora me hubiese costado más, la verdad. Creo que en aquel momento, sin ser ya súper fácil porque ya estaba el mercado contento y alegre, creo que era un poco más sencillo de lo que es ahora. Creo que ahora hay una parte ya no tanto de subir vídeos como a cantidad, sino más a calidad, y una parte de storytelling y de edición de vídeos que es brutal. Que en aquel momento pues no era tan importante porque la realidad es que lo que se llevaba era el vídeo natural, acá cutre. Entonces... ¿Y cuál fue un poco el primer nicho en el que te enfocaste? O igual no estabas todavía tan enfocado en nicho, ¿y cómo ha ido evolucionando un poco tu contenido a lo largo de estos 3 años? Vale, mi primer nicho fue entretenimiento, centrado sobre todo en planes en Madrid y en ocio. Y esto fue muy pensado en su momento, porque de las vertientes que yo tenía de contenido que me podía gustar crear, era la única que tenía sobre la mesa que me implicaba salir fuera de casa. ¿Cuáles otras barajabas? Cocina, deporte y psicología. Vale. Todas hacían aguas. De psicología no puedo hablar, en plan, no soy psicóloga, era como, es que no puedo ser psicóloga en Instagram, mi hermano es psicólogo, además era como, de verdad, extremadamente ofensivo. Deporte, me gusta hacer deporte, y es verdad que a lo largo de los años he tenido como una evolución deportiva bastante grande, pero tampoco soy entrenadora personal, ni considero que te pueda aconsejar, ni contar tanto del asunto. Cocina me podía gustar, era algo que la verdad me interesaba y siento que
no se me da mal. La verdad es que con el paso de los años me he vuelto extremadamente vaga y ya cocino mucho menos, pero en aquel momento cocinaba mucho. Lo que pasaba es que teletrabajaba. Y claro, eso me iba a hacer vídeos de cocina, implica estar en casa. Y yo decía, si teletrabajo y luego en mi segundo trabajo voy a estar en casa, esto quiere decir que literalmente voy a estar en una cárcel. Entonces dije, este se tiene que caer porque me voy a volver loca. Y luego estaba ocio, que podía salir a la calle. De hecho, me obligaba a salir a la calle y en un medio plazo, mientras llegaban lo que vienen a ser colaboraciones pagadas, lo iba a rentabilizar fácil porque voy a hacer colaboraciones. Y al final, pues esto también es una realidad, no pagar es ganar. Si en aquel momento, que claro, de ahí no sacaba nada, me mataba a trabajar, pero no tenía ningún tipo de rentabilidad, por lo menos no pagaba restaurantes, no pagaba tal, pues bueno, era algo que más o menos me podía dar algún tipo de ingreso. Y luego, en un largo plazo, si tú haces planes, todo lo que tú tienes en tu canal son negocios. Todos los negocios tienen dinero. Entonces, me va a ser muy fácil de rentabilizar. ¿Y grababas el contenido solo o llevabas a alguien que te grabara? Un poco cómo era la gestión. Pues te diré que la gestión es igual que es ahora. O grabo yo sola, o llevo a algún amigo, o viene mi repre, o ya está. O viene algún cámara profesional, que también, según el vídeo, ha podido pasar. Pero literal, igual que es ahora. Y al ir un poco al mundo de los planes, había, porque yo en ese momento ya sí que recuerdo bastante saturación en el mundo foodie. Entonces, ¿cómo intentaste un poco, supongo, diferenciarte? Porque sabías que si ibas directamente a lo foodie iba a estar mucho más colapsado y seguro que pensaste un poco en diversificarlo, ¿no? Es que cuando yo empecé no había tantos, de verdad que se podían contar. O sea, fue justo como relativamente cerca de esto, sí que es verdad que empezó a masificarse mucho el tema, pero en aquel momento no había casi. Entonces no me costó tanto eso, la verdad. Y supongo que al ser planes y tú estar en Madrid, sobre todo tú empezaste a concentrar la mayor parte de tu público en Madrid también, ¿no? Sí, justo. Entonces yo tenía una audiencia española, bueno, tenía y tengo, pero en aquel momento, claro, es que era al 100%. Que eso de cara a marcas y trabajando en un mercado español, pues es oro. ¿Y por qué llegaste antes? Porque justo en esa época era la época en la que las cuentas de TikTok crecían súper súper rápido, un poco pandemia y pospandemia. Y sin embargo dices que llegaste antes a los 100.000 seguidores en Instagram. ¿Fue porque empezaste a concentrar ya más esfuerzos en Instagram una vez que, bueno, te quitaste ese miedo de empezar a crear contenido? ¿O fue porque siempre te funcionó mejor Instagram que TikTok? Creo que fue un cómputo de cosas. En aquel momento, para crecer en TikTok, lo que te recomendaban era subir 3 vídeos al día, y yo subía uno al día, que ya me parecía bastante. Luego está el tema de que es verdad que empecé quizás a enfocarme más en Instagram. Todo esto por un mero hecho económico. Al final, en aquel momento y en el momento actual, se mueve mucho más dinero en Instagram que en TikTok. Entonces, mira, echando un poco la vista en un largo plazo, yo decía, a mí lo que me interesa aquí es poder rentabilizar la creación de contenido, porque el alquiler de mi casa es caro y si voy a dejar mi trabajo necesito ganar dinero. Entonces, si me enfocaba más en la otra red social, me iba a ser más fácil llegar a mis objetivos. Y creo que la verdad que yo creo que esos dos fueron los... Bueno, entiendo que también habrá algo ahí entre medias, que es que pues quizás el tipo de contenido que yo hacía pues igual no interesó tanto en TikTok como puede interesar en Instagram. Y por la parte un poco de ese contenido, lo has dicho más o menos que empezaste con planes, ¿fue evolucionando? ¿Te seguiste siempre un poco en ese nicho o has ido abriendo un poco temáticas y diferentes sectores? Lo abrí, pero anchas Castilla que sí lo abrí. Esto al principio sobre todo estaba como muy estructurado. Yo dije, hasta los 100.000 seguidores yo solo hago una unidad de contenido que es planes en Madrid. Me quiero centrar en esto y de aquí no me salgo. A partir de los 100.000 dije, ahora vamos a abrir un poquito la veda. Entonces empecé a meter viajes. Metí viajes, ¿qué más metí? Metí alguna cosa más, bueno, contenido gastronómico, pero esto lo metí ya como un poco más adelante, lo que viene a ser recetas o lo que sea. Pero bueno, ya como que iba abriendo poco a ese poco. anterior sueño de cocinera, ¿no? Claro, justo es algo que yo tenía ahí, se lo metí un poco más tarde. Ya fui como abriendo un poco el asunto, pero sí. ¿El de los viajes lo hacías a pulmón o intentabas que fueran colaboraciones? No, bueno, según el viaje. Había veces que eran colaboraciones, había veces que era pulmón. Al principio era todo a pulmón. Luego fueron haciendo colaboraciones y luego llegaron las colaboraciones pagadas, que este era como mi gran objetivo, rentabilizar la creación de contenido de viajes, porque es verdad que es un tipo de contenido que, a ver, está súper bien, pero hay que pagarlo y es dinero el irte de viaje, el hacerlo todo, y no es lo mismo irte de viaje por el mero hecho de irte de viaje a pasártelo bien que irte de viaje para crear contenido. Entonces,
es como la manera de enfocarlo también es diferente. No vas ahí, o sea, te lo vas a pasar bien, pero tú realmente a lo que estás ahí es a trabajar. Y bueno, por curiosidad, en estos primeros viajes en los que ibas un poco más a pulmón, y supongo que necesitabas a alguien que te acompañara para que te ayudara a grabar, ¿esa persona le invitabas al viaje o la engañabas descaradamente para que te grabara todo el Es viaje? que no era tan así, era más como viajes que organizaba con mis amigos, porque nos íbamos a ir, o con quien fuese, mi familia, mi pareja, lo que fuese. Y aprovechaba que estaba de viaje para generar contenido, ¿sabes? O sea, la sucesión de acontecimientos era diferente. No era un organizo un viaje para crear contenido, sino tengo un viaje que nace de que me voy de viaje y a partir de este empiezo a crear contenido. Pero eso también lo que implicaba por el otro lado al final era como mucho esfuerzo por mi lado y bastante ansiedad para intentar como combinar las dos cosas. Y por la parte un poco de, precisamente de, vas abriendo un poco temas, supongo que sobre todo para ir tocando más temáticas, el típico consejo que se da siempre es, entonces la gente tiene que seguirte más por quién eres que por las temáticas que tocas, porque al final si ya vas abriendo, pues seguramente igual todo no les interesa, pero les interesas tú como persona. ¿Cómo fuiste? Porque además supongo que si al principio además tenías recelo a Instagram, supongo que la parte de abrirse, de humanizarse, de contar tu vida privada habría sido progresiva. ¿Cómo fuiste abriendo toda esta parte? Vale, yo la estructura que seguí fue 70-30, ¿vale? 70 planes, 30 que fueran otros, ¿vale? Según fue pasando el tiempo, esto fue evolucionando un montón. A día de hoy, de planes te diría que como mucho te puedo tocar un 30-40%, no te hago más. El resto son otras cosas. Entonces, seguía teniendo un 70% de tal y un 30% que eran pruebas, vamos a llamarlo así, ¿no? Que igual de repente era viajes, era otra cosa. Iba como haciendo diferentes como análisis, ¿vale? Y luego cogía los vídeos, cuando tenía 10 vídeos, imagínate, de viajes, vamos a poner como ejemplo, sacaba datos, porque es verdad que tú haces una unidad de prueba y nunca sabes si esto funciona o si no funciona. Y mi gran objetivo con todo esto siempre fue que la gente me siguiese por quién era yo y no tanto por el tipo de contenido que hacía, ¿vale? Entonces, según iba haciendo las pruebas, ya iba metiendo algo de personalidad, iba metiendo algo que me pudiese identificar igual un poco más. Y poco a poco tú sigues ahí, si machacas el asunto y das y sigues, al final lo acabas consiguiendo. Y a día de hoy, entonces, en los contenidos, si puedes distribuirlos un poco en porcentajes y también incluso darle un porcentaje a esa parte un poco más íntima tuya, más de tu vida personal. Es que a día de hoy mi contenido es, diría, bastante diferente al que empecé. Ahora mismo estoy mucho más centrada en crear contenido por el único y exclusivo motivo de que me gusta crear contenido, que me gusta ponerme delante de una cámara, que me gusta hablar, que me gusta compartir cosas, que tanto el tema de temáticas, estructuras y como esa organización O tan sea, ahora estricta. sería más un storytelling de la vida de Alba. Ahora sería, yo diría que un poco remix. Creo que te puedo compartir cosas que te pueden gustar, te puedo dar ideas, te puedo motivar, te puedo lo que sea, pero creo que ahora mismo si me sigues más porque te caigo bien y porque soy maja, que porque quieras saber cuál es la última apertura que ha habido en Madrid o 3 consejos para viajar a Asia. Y mira, precisamente el contenido de planes, que bueno, dices que ha cambiado mucho, ahora sí que precisamente estamos hablando de un momento en el que hay mucho contenido de planes en Madrid. Por ejemplo, cada vez que abre un nuevo restaurante, pues ves 45 vídeos de la nueva apertura, planes, lo mismo, planes gratuitos, todo esto. ¿Has ido abandonado el contenido de planes porque ya no te inspiraba tanto, porque ya no nacía tanto de ti, o también un poco un poco por esa saturación, esa presión? Lo he ido abandonando por varias cosas, pero la principal era que me dejó de gustar lo que hacía. Este fue el punto decisivo para mí. Me sigue gustando un montón ir a cafeterías, me sigue gustando un montón hacer un escape room, todas estas cosas me siguen encantando y lo voy a mantener, voy a entrecomillar esto, hasta el final de mis días, por lo menos hasta el final de mis días como creadora de contenido. Pero generar contenido en el ocio significa que todo lo que una persona al uso hace como actividad lectiva, por llamarlo de alguna forma, tú lo haces por trabajo. Y eso te convierte en un esclavo. Entonces, yo llego a un momento donde es que no hacía otra cosa más que trabajar. Supongo que en cierta medida a cualquier persona que se hace creadora de contenido le acaba pasando, y que es muy complicado salir de ahí porque la creación de contenido es muy esclava y se acaba comiendo una parte relativamente importante de tu vida. Pero en mi caso particular es que yo llego a un momento que no veía más allá del número de likes de una publicación y prácticamente todo lo que hacía lo hacía para crear contenido. Entonces no tenía tiempo para mí o tiempo para hacer cosas que realmente quisiera hacer por el mero hecho de hacerlas. Si fuese pintar una taza con mis amigas en una cafetería.
Y también hay otra cosa que he visto mucho que mencionan creadores de contenido de planes, que es que el contenido de planes se ha ido un poco como devaluando porque se ha saturado mucho el sector. Han salido muchos, bueno, lo podríamos llamar pequeños microinfluencers que hacen colaboraciones a cambio simplemente de intercambio, pero bueno, ahora lo llaman mucho UGC. Y luego, por otro lado, como cada vez importan menos los seguidores, pues ahora mismo un creador UGC con un poco de gusto te puede posicionar muy bien un reel de una nueva apertura o de una cafetería. Y entonces como que se ha ido devaluando un poco la posibilidad de monetizar un poco la parte de planes. ¿También había un poco de esto? No, en mi caso particular no. Es que creo que cuando te mantienes en redes el suficiente tiempo, las marcas te acaban llamando más porque te conocen que por otra cosa. Entonces, en mi caso particular al menos no ha sucedido, la verdad. Y por la parte un poco de, precisamente de, bueno, todo este tiempo en redes, ¿has recibido hate en algún momento? ¿Has tenido algún problema, pues yo qué sé, una pequeña cancelación o algo que sea malentendido, algún momento malo? No, realmente no. O sea, hates siempre vas a tener. La cosa es la importancia que tú le quieras dar. Entonces, comentarios negativos, pues tengo un montón, un montón. O sea, de mensajes directos, a ver, un montón tampoco, pero tengo. Si tú te metes en los vídeos, los puedes leer. La cosa es la importancia que tú le quieras dar a eso. Y a mí, que una persona aleatoria que no conozco de nada, de repente me diga que no le gusta mi jersey, pues me importa lo que viene a ser absolutamente nada. Entonces es verdad que para mí el hate tiene, como todo en esta vida, la importancia que tú le quieras dar, y en mi caso particular te diría que es ninguno. O Y extremadamente poco, y cancelaciones o problemas tal no he tenido porque siempre he intentado tener una imagen súper blanca. Y en la parte un poco cuando estabas en marcas, ¿en ese momento recibías más hate o se recibe más hate trabajando, poniendo cara desde una marca o poniendo tu cara desde un perfil personal? Diría que recibía el mismo hate, pero ahí la forma de tomármelo era radicalmente diferente. O sea, yo te he dicho que cuando estuve en Barcelona, ahí aprendí prácticamente todo lo que sé y gran parte viene de esto. O sea, yo en aquel momento a mí me ponían un comentario de, imagínate, qué cringe das, ¿vale? Y yo me tiraba 3 días llorando en mi casa. Entonces, es verdad que pues ahí tuve pues una formación de cómo ser creador de contenido a marchas forzadas, que a día de hoy, pues, hombre, pues eso que me llevo. Entonces, pues, Y ahora que ves un poco desde fuera precisamente que esa tendencia cada vez es más habitual de tener creadores de contenido dentro de las marcas, cada vez más marcas lo hacen habitualmente, tienen su propio creador de contenido en plantilla, como quien dice, creando contenido. En, ¿cómo ves un poco esta tendencia? ¿Crees que las marcas los están utilizando bien? ¿Ves todavía que se hace de una forma todavía igual demasiado corporativa, que se les limita mucho? No sé un poco qué opinión tienes. creo que depende mucho de la marca, pero que nadie te va a crear contenido como una persona que es creadora de contenido. No porque sea un súper poder mágico, sino porque ya para empezar demuestra que tienes muchas ganas y que es algo que te gusta un montón. Entonces, si tú en tus redes particulares eres creador de contenido, aunque tengas 4 unidades de seguidores, porque esto no va tanto de seguidores, sino más de que te guste grabar, te guste montar y tengas ese conocimiento, eh, eso denota mucho. Entonces, que tú seas una marca relativamente importante y tengas el ojo de decir, ah, pues mira, a esta persona que parece que le gusta la voy a meter en plantilla, hombre, pues probablemente te vaya mejor. Claro, pero por otro lado, un poco lo que mencionas es, al final, si a ti te gusta crear contenido, aunque al principio tengas pocos seguidores, si realmente sabes crear contenido o lo haces bien, la marca al principio se va a beneficiar, pero tú va a llegar un momento que te va a pasar un poco como a ti te pasó, que se te enciende la bombilla y dices, también lo puedo hacer para mí. Entonces, es como que las marcas se pueden alinear un poco con un creador, pero tarde o temprano es como que va a haber rotación porque ese creador se va a dar cuenta de que lo puede hacer mejor por su cuenta. ¿Crees que hay alguna fórmula de éxito en la que se pueda retener al creador y a la vez permitirle a este que haga carrera fuera, o es muy difícil que al final se pueda compaginar ambas? Creo que es bastante complicado que se puedan compaginar ambas, pero también es bastante complicado que esa persona se vaya a quedar contigo para siempre jamás. O sea, ahora mismo, ¿cuál es la duración media de una persona joven en una empresa? 2 años, 3, es que no es más. Entonces, al final, tanto si se va porque va a crear contenido para sí misma, como si se va porque se cambia de empresa, su trayectoria va a ser la misma. Y si de repente decide que no quiere ser creador de contenido y que le apasiona más ascender en los diferentes puestos de trabajo que puede ofrecerle la empresa, pues eso que te llevas. Entonces, que te da igual.
Y en la parte un poco de la creación de contenido, más o menos por lo que nos has contado, creo que eres una persona que analiza y piensa las cosas más que al día a día, un poco al medio y al largo plazo. ¿Cómo ves un poco el futuro de las redes en cuanto a, bueno, al final siempre se ha hablado de que, bueno, es un poco un terreno un poco inestable, dependes mucho de las redes, el mercado se satura, mucha gente dice que pues ahora las tarifas están demasiado altas y todo tiene que empezar a racionalizarse. No sé un poco cómo lo ves, si ves que tu carrera todavía le quedan muchos años, si a veces te entran miedos, no sé un poco qué visión tienes de todo esto. Pues mira, depende mucho de la época en la que me preguntes. Según en la época te digo que me doy un par de añitos más o te digo que yo esto me lo voy a llevar a la tumba, no lo sé. Yo lo único que te sé decir a día de hoy es que a mí es algo que me gusta y que siempre me ha gustado y que no creo que vaya a desaparecer de la noche a la mañana, que me gusta comunicar a secas. Y ya está, sea de lo que sea. Entonces, ahora mismo eso es lo que te puedo asegurar 100%. ¿Que el entorno va a cambiar? Claro que va a cambiar. Y además, este en concreto que cambia, la realidad es que el algoritmo lo cambia cada 3 semanas. En plan, esto está en constante evolución y nacen influencers de debajo de las piedras y la competencia es brutal y esto es totalmente real. Pero en ese sentido diría que estoy relativamente tranquila porque creo que si el día de mañana esto me deja de gustar o dejan de llamar a mi puerta las marcas, siempre voy a poder volver al marketing, siempre voy a poder crear mi propia empresa y siempre voy a poder hacer lo que quiera. Al final, yo nunca he abandonado mi carrera como publicista ni como persona especializada en marketing, simplemente he tomado una evolución hacia mi propia empresa, por llamarlo de alguna forma, pero el camino sigue siendo igual. Y en cuanto a un poco mantenerse diversificado, mantenerse protegido, estamos viendo muchísimas tendencias. Por ejemplo, hay muchos creadores que ya empiezan a crear contenido también en LinkedIn. Otros, por ejemplo, están volviendo o yendo por primera vez a YouTube, al contenido más largo. Algunos otros sacan un podcast. Otros también sacan propios productos o servicios ligados a su marca. No sé si tú has barajado alguna de estas opciones, si tienes planes a medio plazo, si te lo has planteado. Las he barajado todas y mi conclusión ha sido que prefiero crear algo que esté fuera de las redes. La verdad. Creo que ya paso demasiado tiempo delante de una pantalla y que no me apetece pasar más. Me apetece más crear algo que sea real. Esto ahora mismo. Igual me lo preguntas en 2 meses y te digo que he pensado que me apetece publicar cosas en YouTube. No lo sé. Pero ahora, en este mismo momento actual, esa sería mi respuesta. En YouTube en concreto tengo que decir que hice una prueba de vídeo y me pareció que requería demasiado esfuerzo. O sea, que lo que tardas en grabar y en montar un vídeo para YouTube es brutal, que crecer, esto es sabido por todo el mundo, no es una red social donde sea tan fácil crecer y que hasta que llegase el punto de poder rentabilizarlo y todo esto, que me iba a costar un montón, a la par que creo contenido para mis otras redes sociales que ya me requieren mucho tiempo. Entonces dije, esto no me acaba de cuadrar. En LinkedIn me lo he planteado más de una vez. Tuve una racha en la que estaba bastante activa, luego he estado unos años bastante parada, no descarto volver, pero crear por crear. O sea, más porque me gusta compartir y pues me gusta, en plan, hablar de marketing también me gusta. Y mira, precisamente, igual te pongo en un compromiso, pero cuando vino aquí Sergio, no sé, me estuvo contando un poco que, bueno, ahora mismo en la propia agencia iban a tener un estudio y que para 2026, que será más o menos cuando salga esto, iban a probar nuevos formatos, tal. ¿No ha habido un poco una aproximación a sacar un formato de entrevistas, podcast, algo de esto? Ha habido dos, a falta de uno ha habido dos. Con mi agencia además, en plan, lo estoy hablando y he estado reunida con ellos 2 veces para hablarlo. La cosa es que aún no hemos llegado a un formato que realmente me pueda encajar, en el sentido de que no sea uno más. Ya hay un montón de podcasts de absolutamente todo. No siento que te pueda aportar más valor, ¿no? En plan, no me acabo de ver ahí. Creo que se me puede ocurrir algo, pero aún no he llegado a ese momento. Entonces seguimos como en ese punto, hemos tenido como un par de aproximaciones. No descarto tampoco sacar un podcast, pero ahora mismo no está tanto sobre la mesa. Y por la parte un poco de lo que mencionabas, bueno, al principio que empezaste con el objetivo de subir 7 vídeos a la semana, etcétera, etcétera, ¿cómo de importante crees que es en el tema redes el ser constante frente a igual, por ejemplo, este tipo de creadores que surgen más desde la viralidad, desde tal, estos crecimientos un poco más por constancia, por hacer lo que te comprometes a hacer día a día, poco a poco y crecimientos más lentos? Es que yo te diría que es 99% constancia, 1%
viralidad. O sea, es que ser viral es muy fácil, es extremadamente fácil hacerte viral. Lo que es complicado es mantenerte ahí. Y hay una cosa que suele suceder relativamente habitual en perfiles, que es, tengo un vídeo súper, hiper, mega viral sobre lo que sea, se ha muerto la reina de Inglaterra. Y luego, claro, no sé muy bien cómo mantener eso. Sigo creando contenido sobre que se ha muerto la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra llega un momento donde deja de estar en boca de todo el mundo. Y claro, yo no sé qué hacer, cómo sigo generando comunidad, cómo mantengo mis números. Esto suele pasar, es como bastante habitual. El caso de persona que de repente de la noche a la mañana se hace súper viral y consigue millones de seguidores, aunque lo veamos como algo relativamente frecuente, la realidad es que no es frecuente. O sea, de la infinita cantidad de creadores de contenido que nacen día a día, este es un porcentaje muy bajo, el que realmente de la noche a la mañana se convierte en una superestrella. Esto no funciona tan así. Entonces, para mí, lo que te va a hacer al final conseguir tus objetivos y convertirte en creador de contenido en caso de que lo quieras es ser constante. Y tú solo siendo constante te vas a dar cuenta de lo que le gusta a tu audiencia, de cómo comunicar, de qué cosas te hacen a ti bien, de cómo hablar delante de una cámara, de cómo editar vídeos, porque al final todo esto en bastante medida se puede aprender. Y en estos 3 años, esta más o menos constancia de que empezó con un vídeo al día, más o menos la has respetado. ¿Ha habido momentos en los que has bajado el volumen? ¿Ha habido momentos en los que has tenido que parar durante X tiempo? Ha habido de todo. Ahora mismo estoy en 4 vídeos por semana, que así como un poco en términos generales como lo que se recomienda más o menos ahora. ¿En TikTok o en ambas? En Instagram sobre todo, en TikTok me da un poco más igual. O sea, TikTok lo subo como un poco más natural. El mínimo es 4, hay semanas que son 12, hay semanas que son 4, que no hay más. Pero bueno, en Instagram 100% que es lo que estoy haciendo. Ha habido épocas donde han sido un poco más, menos no. Este diría que es la época en la que menos estoy publicando. Bueno, quitando épocas donde a secas he dejado de publicar. Que he dicho, me voy de vacaciones, no voy a publicar, ¿por qué no? O voy a publicar mucho menos. ¿Cuál ha sido el mayor parón que recuerdas más o menos de no subir nada? De no subir nada, este verano he subido bastante poco. Y hubo un verano que no fue el anterior, sino el anterior, que estuve ahí como 2 semanas más o menos que no subí nada. Y, por ejemplo, esto que se acusa mucho al algoritmo y mucha gente además le tiene miedo al no publicar porque dice que te penalizan mucho, que la vuelta luego es mucho más dura. ¿Tú esto lo notaste o no? La primera vez no noté nada. Es que recuerdo perfectamente el primer vídeo que subí, que era una publicidad de Goico. Y claro, tu primer vídeo es publi. O sea, tú ahí tienes unos datos que luego mandan a la marca, que yo decía, esto como no me vaya bien, yo como miro a esa gente a la cara y le digo que lo siento mucho. Y ese vídeo tuvo, si no recuerdo mal, 600.000 visualizaciones. Entonces la primera vez no noté nada. El resto de veces que lo he hecho, según. Hay veces que lo notas más, hay veces que lo notas menos. Creo que el algoritmo a día de hoy no es tan amigable ni tan fácil de llevar como lo ha sido en otras épocas. Entonces ahora creo que hay muchas veces que esto te puede influenciar, pero creo que también influye mucho el tipo de contenido que sea o el momento en el que pilles a tu audiencia o bueno, como diferentes parámetros, que no es tanto que hayas tenido un parón y ya está. Y por ejemplo, en el tema historias, a las historias sueles intentar publicar a diario y sueles ir un poco, esto lo tienes de una parte un poco más, bueno, según va tu día, como menos profesionalizado, no sé un poco cómo gestionas la parte de historias. Lo tengo bastante poco profesionalizado, diría, me depende bastante. Bueno, bastante poco profesionalizado tampoco, voy a matizar cosas. Me depende mucho del día, quitando cuando tengo que subir una publi, que aquí sí que lo tengo como bastante medido, y luego cosas aleatorias que de repente empiezan a surgir por ahí, que pues sí que es verdad que las tengo en cuenta. Ejemplo, esto, bueno, tú lo habrás notado, esto lo ha notado diría que todo el mundo, que es que si tú tienes tus historias vacías y subes una unidad de story que no sea más, esa story de repente va a tener como el doble o el triple de visualizaciones que tienes de normal, ¿no? En el caso que sea una publi, si te metes esta unidad de story, esperas un par de horitas y metes otra, probablemente esa publi vaya muy bien. Entonces, hay aquí como según qué cosas que sí que tienes como mucho más estudiadas y que bueno, que puedes... Yo eso que dices lo notaba más en el pasado, últimamente cada vez lo noto menos. Sí, últimamente se nota bastante menos, pero bueno, sigue como funcionando, ¿no? Que si subes un reel, las visualizaciones de stories te van a bajar, que si metes un link te van a bajar. Entonces, aquí hay X cosas como que... juego con ellas, sobre todo de cara cuando tengo publicidad, que al final es lo que te importa, porque esos datos los tienes que mandar a otra persona y, oye, pues te están pagando por generar ese contenido. Esos datos tienen que ser decentes. Pero
Si es un martes tonto que yo estoy en mi casa, que, oye, no tengo nada, ni hoy ni mañana, pues subo stories como un poco alegremente, por decirlo de alguna forma, intentando en la medida de lo posible humanizar un poco, ¿sabes? Que no sea todo producto de, bueno, de lo que sea, de me encanta este café, aunque no me lo haya mandado nadie, sino, oye, porque os quiero recomendar el café, pero que haya un poco más allá, porque creo que también ahora mismo las redes están súper, hiper, mega saturadas y que la gente ya llega un momento que está harta de que le recomiendes cosas, te hayan pagado por ellas, no te hayan pagado, te las hayan enviado o no, que ya llega un momento que es como, ya no quiero más recomendaciones. ¿Y es tu cuenta también personal? Es decir, ¿es la cuenta con la que te relacionas con tus amigos? ¿Tienes una cuenta para la parte un poco más personal, con tus amigos, más privada? ¿O usas la función mejores amigos? No sé un poco cómo gestionas esta parte. Es mi cuenta personal, uso muy poco los mejores amigos y intenté abrirme una cuenta secundaria y no subía contenido a mi cuenta secundaria porque me daba muchísima pereza. Acababa hablando con mis amigos por mi cuenta principal y dije, esto no tiene absolutamente ningún tipo de sentido, ya está, va a ser una cuenta única y listo. Los mejores amigos, hay ocasiones donde subo más contenido, hay ocasiones donde menos, pero en general los uso bastante poco. Y por la parte un poco, bueno, ya se vio que más o menos revisas bastante las métricas. ¿Cómo es tu, bueno, convivencia a día de hoy con toda la parte de números? Que además, pues se habla mucho de que el algoritmo últimamente, pues, es bastante despiadado. Casi nadie ya lo entiende. Y bueno, no sabes muy, o sea, supongo que cada día que subes un reel es como empezar de cero y no sabes lo que va a suceder. Cada vez tienes menos claro qué va a funcionar, qué no. Un poco cómo convives con esta situación. Ahora mismo bastante mejor. El algoritmo a día de hoy, bajo mi humilde opinión, es una lotería. Yo no he encontrado la forma de cómo desmigajar esto. No sé si en algún momento la encontraré, pero sí que sé que ha llegado un momento donde lo he dejado de buscar. Tuve una época donde me obsesioné con esto, un montón, un montón, un montón, y estaba como muy centrada en las métricas porque al final yo vengo de donde vengo y a mí lo que me han enseñado es que los datos son tus mejores amigos y es una realidad que en mi experiencia personal los datos siempre han sido mis mejores amigos y a mí me encanta analizar datos, es algo que me apasiona. Pero llegó un momento donde esto me obsesionó un montón y claro, me convertí pues en una esclava de los likes que no veía más allá del número de visualizaciones de una publicación y que pues al final también lo pasaba mal cuando estas cosas bajaban, porque claro, está súper bien cuando todo te va genial, pero nadie te prepara emocionalmente a cómo te pueden afectar cosas como que pierdas seguidores, te bajen los likes o tengas pocas visualizaciones. Entonces, al final, esto siento que se me fue un poco de madre y ahí llegó un día que dije, yo creo que hasta aquí ya lo tenemos bien. Y entonces empecé como a quitarle capas, ¿sabes? A soltar peso de la mochila para poder seguir trabajando en esto de una forma cómoda. Porque al final yo empecé en esto porque me gustaba crear contenido, porque era mi hobby, porque me gustaba hablar delante de una cámara y llegó un momento donde prácticamente esto dejó de suceder porque estaba tan obcecada en las métricas que no veía el resto de cosas buenas que tenía. Y la realidad es que tenía métricas, siendo sincera, mucho mejores de las que tengo ahora, pero a nivel personal esto me pesaba un montón. Claro, porque tú has vivido un poco en primera persona, además, en un periodo muy corto de tiempo, como la gente cada vez, supongo que habrás notado que le cuesta más dar al botón de seguir, empezar a seguir nuevos perfiles, dar like, comentar cada vez se comenta menos. O sea, tú has vivido un poco como eso ha ido cayendo hacia abajo, ¿no? Sí, total, sí, sí. Lo he vivido en primera persona además. Y desde luego hay rachas, en plan, no siempre es mal. Hay veces que es bien, hay veces que es mal. Es verdad que la cosa es que en un entorno general a todo el mundo le pasa lo mismo. Entonces es verdad que no es algo que sea puntual que te pase a ti, es que al de al lado también le pasa. Y al que hace 6 meses, bueno, 6 meses no, porque ya estaba el asunto tal cual está ahora. El que hace un año y medio tenía 10.000 likes por publicación, pues igual ahora tiene 1.000. Y ya está, entonces esto te pasa a ti y le pasa a todo el mundo. Pero claro, eso no quita que a ti no te vaya a afectar. ¿Y cómo también de beneficioso ha sido? Que supongo que, bueno, yo cuando he hablado ahora, por ejemplo, con directores de agencias que han pasado por aquí, me han ido contando cómo las agencias han ido haciendo pedagogía a las marcas y las marcas cada vez lo entienden más, incluso ya son conscientes de que si quieren asegurar determinados números van a tener que meterle una parte de publi a los contenidos porque si no, pues es lo que has mencionado tú es una lotería. Entonces yo supongo que el que las marcas no se frustren o no presionen o lo entiendan, a ti como creadora te facilita mucho la situación porque hay comprensión del otro lado, ¿no? ¿Te refieres a que las marcas me dan paid, no? Sí. A ver,
es que es un poco, o sea, si le quieres meter paid, yo por mí encantado. Si no le quieres meter paid, pues ok, también. O sea, vamos a repetir la pregunta porque creo que no la he entendido bien. No, o sea, me refiero que lo que me han contado un poco los directores de agencias, de influencers y tal, es que, pues, cuando todo esto ha pasado, más o menos este año y medio que todo ha caído bastante, pues ellos han tenido que hacer una labor pedagógica hablando con marcas de explicarles que, mira, los números han bajado para todo el mundo, Sí. lo que buscabas antes no lo vas a encontrar ahora, se te pueden asegurar tanto, cada vez es más difícil asegurarle las cosas y que, bueno, por ejemplo, se les propone eso, si quieres llegar a determinados números habrá que igual hacerlo con Paid porque si no, no se va a llegar, y como que las marcas lo han ido comprendiendo, entonces supongo que el ir a, que es un poco como el profesor cuando le vas con el examen, el que el profesor sea un poco más comprensivo y entienda un poco más la situación, supongo que te lo pone más fácil como creadora, ¿no? Vale, lo he entendido. Para mí hay de todo, ¿eh? Hay marcas que esto lo entienden súper bien y hay marcas que no lo entienden a día de hoy. Entiendo que según vaya pasando el tiempo lo van a ir entendiendo más. La cosa es que si un contenido normal, regular, ya de por sí te va a costar mucho más de lo que te costaba antes posicionarlo, ni te cuento un contenido de publi. Y cuanto más publi sea, mucho más te va a costar. Y esto, hay muchas veces que el guión es súper nice y es una maravilla porque lo has hecho tú, la marca no te ha puesto ningún problema y encajáis todos perfectamente. Y hay otras veces que esto no es tan fácil, pues porque igual la marca tiene otros objetivos, pues porque la marca tiene un jefe sobre el jefe que ha pedido explícitamente que se meta en una serie de cosas que proceden más de 2002 que de la fecha actual o por la situación que sea. Entonces hay veces que de repente se vuelve muy complicado. En esos casos que se meta paid es lo mejor que le puede pasar a la marca, la verdad, porque es que si es una lotería con un contenido orgánico, no te cuento la lotería que es con un contenido promocional y en según qué casos es que no hay forma humana de vender eso porque es una realidad. Y un poco por esta parte, yo he estado viendo un poco como los creadores últimamente están como bastante revolucionados intentando innovar un poco en esto, y una de las tendencias, por ejemplo, que he visto ahora es que juegan mucho con engañarte un poco, te cambian de repente de tema, un poco más en la típica publicidad de la televisión de los 80, este rollo de repente estoy hablando de súper serio, cambio de tercio, te engaño, que luego llega un momento que ves que ya se empiezan a copiar todos unos a otros. ¿Cómo ves tú un poco toda esta parte de que al final todos se copien unos a otros con lo que funciona y que parece que se innove poco o que haya demasiada inspiración entre unos y otros? Es que yo creo que más que copiarse son tendencias. Que al final alguien empieza a hacer algo, eso tú lo ves y dices, ah, qué guay, venga, lo voy a intentar. Y de esa forma, como un trend, al final se acaba creando un tal. Es verdad que falta creatividad, pues igual falta creatividad, pues es verdad. Pero eso no creo que pase solo en redes, creo que pasa un poco en la vida, ¿no? Sí. Que ha llegado un momento en el que esto es así para todos y en todas las circunstancias. Pero de esa forma te diría que lo veo yo, la verdad. O sea, yo también, bueno, sí, lo podemos llamar copiar, lo podemos llamar tendencias, pero pasa que al final, como todo va tan rápido, lo que ayer era una tendencia, hoy está pasadísimo de moda, porque claro, lo hace tanta gente y tan rápido que se quema todo demasiado rápido, y entonces llega un momento que incluso intentando inspirarte puedes quedar de muy tarde porque la velocidad va Sí, esto rapidísimo, es ¿no? una realidad, esto es una realidad. O sea, todo lo que hagas se quema enseguida. O sea, es que tú subes algo que dices, uy, ¿cómo ha funcionado esto? Si lo subes en 2 meses, eso ya no te va a funcionar. Y por la parte un poco de los creadores, bueno, yo he visto como también muchos creadores, por ejemplo, pues claro, supongo que cuanto más presión hay de los números, cuanto más ves caer tus números, pues al final una parte de agarrarte un poco a tu profesión, un poco a lo que a lo que te mantiene más o menos, pues empiezas allá la creatividad, a veces es positiva y a veces es un poco más negativa. Y se ha dicho, por ejemplo, de muchos creadores que mezclan, por ejemplo, temas un poco más que saben que van a funcionar, como puede ser un poco la vida personal, un poco temas de salseo, alineados a la vez que de repente campañas bastante importantes para ellos, etcétera, etcétera. ¿Crees que llega un momento que pueda perderse un poco el foco de lo que estás haciendo por esa presión de los números, como cuando a ti te sucedió un poco más en el pasado? Sí, creo que te puede pasar. Creo que la pregunta que te tienes que hacer cuando empiezas a abrir diferentes temáticas o empiezas a meter cosas o lo que sea es de dónde estás haciendo esa decisión, desde dónde la estás tomando. O sea, en el caso de que metas tu vida personal, ¿vale? Que oye, está súper bien y aquí
Si tú te sientes cómodo metiendo tu vida personal y te apetece meter tu vida personal, adelante. Igual que si de repente creas contenido de alimentación y quieres sacar a tu mascota o generar contenido sobre productos de limpieza, oye, pues si a ti te apetece, por lo menos pruébalo, porque es algo que te apetece hacer. Ok, está genial. Ahora, si lo estás haciendo para lograr un objetivo, por lo menos que sepas que lo estás haciendo desde ahí. Entonces, yo aquí, mi gran ejemplo es, no es lo mismo ir a un cumpleaños y sacarte una foto en el cumpleaños porque te lo estás pasando bien y dices, oye, pues voy a subir esta foto porque estoy aquí con mis amigos y me apetece subir esto. Pues genial. No es lo mismo eso que estar en tu casa y pensar, voy a ir a un cumpleaños porque así me saco una foto con mis amigos y subo la foto con mis amigos y muestro que tengo amigos, porque hace un montón de tiempo que no subo una foto con nadie y quiero que la gente vea que tengo un entorno porque eso me va a humanizar a mí y como me va a humanizar me va a dar más likes. La reflexión mental que tienes es diferente, entonces como poco está bien saber desde dónde estás tomando según qué acciones y según qué cosas estás metiendo. ¿Crees que esto también se puede derivar un poco, tú que sobre todo trabajaste en marca, que al final, por ejemplo, en marca, si caen los números, si hay problemas, etcétera, etcétera, normalmente estás acompañado de gente y el trabajo un poco de creador de contenido es un trabajo como un poco más solitario y puede ser que en determinados momentos todos estos problemas, todos estos rompederos de cabeza, al final te los comas solo y no sea igual bueno, no sé, el ambiente ideal para que te pasen estas cosas? Sí, creo que eso te puede afectar bastante. Estás solo, pero no. O sea, vamos a matizar cosas. Al final, el resto de creadores de contenido son tus compañeros de trabajo. Es verdad que no es lo mismo que estar en un mismo equipo y estar en una misma empresa y estar en un mismo departamento. No es lo mismo, pero esta gente al final son tus compañeros de trabajo y te van a apoyar y vais a compartir un montón de cosas, entre ellas todos los problemas que tenéis porque son los mismos. Y por la parte un poco de hacer que el público reaccione, esto que hablábamos un poco de que cada vez comenta menos, cada vez empieza menos a seguir nuevos perfiles, porque bueno, también confía un poco en el algoritmo, tarde o temprano te va a enseñar lo que te guste, entonces ya no hace falta tal. ¿Tienes algún truco o alguna fórmula que sepas que todavía funciona a día de hoy para conseguir un poco que el público reaccione, que te empiece a seguir, que te comente más, etcétera, etcétera? A ver, aquí hay un punto que es real, que es analizar los datos. O sea, en mi caso particular, yo tengo una sección que se llama Convirtiendo mi casa en un tablero de Pinterest, que esa sección la subo porque cada vez... Bueno, la subo porque me encanta, ¿vale? Pero aparte de eso, es una sección que siempre que subo, de media por vídeo, me siguen, echaré 1.000, 2.000 personas. Entonces es verdad que es una sección que a mí me viene muy bien para crecer. Y precisamente cuando funcionan ese tipo de secciones, ¿qué te lleva un poco a no perder igual demasiado el foco, empezar a obcecarte mucho en ese tipo de contenido y acabar quemándolo demasiado rápido? Porque también supongo que funciona porque le sabes dar un poco el aire suficiente, porque si de repente empiezas a saturar mucho con eso, lo acabas gastando antes, ¿no? Sí, pero yo esto es lo que te contaba antes, que como estoy en un punto en el de intentar volver atrás, bueno, realmente este punto yo lo pasé, diría que ya más estoy aquí, de hacer esto por el único y mero hecho de que me gusta crear contenido, lo pienso menos. Es como que cuando lo hago, cuando me apetece. Cuando me apetece, entre comillas, esto ya ha pasado el suficiente tiempo como para sacarte otro vídeo. O si te he sacado 2 seguidos, porque pues oye, pues los he grabado los he sacado seguidos, ya sé que va a tener que pasar un poquito más de tiempo hasta que te genere otro. Pero hacerlo un poco desde ahí, sin pensarlo tantísimo, porque si no, a ti al final es que de verdad te vas a convertir en un esclavo y te tienes que abstraer un poco si quieres mantenerte aquí. Al final, aprendes a llevar tu vida personal con tu vida profesional, siendo tu vida profesional una gran parte de tu vida personal, o te va a costar un montón. Y por la parte un poco de inspirarte, de estar al día de un poco de las tendencias, de todo esto, ¿qué tipo de estrategias tienes? No sé si pues acudes un poco a las redes sociales, si consumes otro tipo de contenidos, no sé, un poco esta formación un poco diaria que requieren las redes sociales, ¿cómo la llevas a cabo a día de hoy? Pues a ver, yo consumo una cantidad de contenido bastante loca. Lo tengo organizado por carpetas, tanto en Instagram como en TikTok. Entonces tengo diferentes carpetas, desde trucos para editar vídeos, cosas de marketing, publis buenas que vea, que esto es algo que le recomiendo a cualquier persona que esté trabajando tanto en empresa como que sea creador de contenido, haceros carpetas de publis. Y todas las publis buenas que veáis, las metéis ahí. Porque luego eso para inspirarte te viene muy bien. Aunque da igual que tú tengas que vender un producto de limpieza y esté anunciando... yo que sé, una pizza, da igual. Eso, ya simplemente el hecho de ver publis buenas te va a venir bien.
Entonces tengo como diferentes carpetas y luego tengo un documento en mis notas del móvil con una lista que igual tiene como, no sé, 300 entradillas diferentes que o bien he visto en algún momento y me han cuadrado, o bien yo me he puesto a escribir, o bien son pruebas que he hecho con ChatGPT y he ido metiendo ahí. Y tengo un montón también de links de diferentes formatos o diferentes historias como para ir tirando de ello para inspirarme, porque es verdad que, oye, tú no te levantas todos los días y dices, uy, qué inspirada estás hoy. Pues no, hay veces que no. Y bueno, a mí me ha pasado que cuando empiezas a acumular muchas cosas, también llega un momento como que te empiezas a agobiar, te empiezas a saturar, hay demasiado contenido, ya, o sea, también puede llegar un poco a ser estresante, no sé si te pasa. Sí, es que para mí el punto está en tirar de esto cuando no tienes nada. Es decir, si a ti se te ocurren cosas, tú tira de tus cosas y ya está. En general, a ver, tú te dedicas a crear. Lo suyo es que seas mínimamente creativo, entonces te va a resultar relativamente fácil. Pero el día que no se te ocurra algo y tengas que crear algo, está bien tener algo de lo que tirar y no meterte en un algoritmo infinito que igual te tiras horas y horas y horas y cada vez te frustras más porque no encuentras nada. Si de repente los tienes medianamente organizado, te va a venir bien. Y tú a nivel de creatividad te consideras una persona que normalmente se le ocurren cosas, que incluso es más creativa de lo que puede producir, o tienes bajones a veces de que te cuesta encontrar ideas, que crear, etcétera, etcétera. A mí en general me cuesta bastante poco, la verdad. Es algo que siempre me ha gustado y que creo que se me da bastante bien. No creo que mi contenido sea el más creativo del mundo, siendo sincera. Creo que hay un montón de gente que es muchísimo más creativa que yo y que lo hace todo pues mejor, ¿no? Pero sí que siento que ese miedo al folio en blanco o esa barrera creativa que muchas veces puedes tener, no la tengo frecuentemente, y si la tengo es mucho menos intensa de lo que he visto en términos generales a mi alrededor y que he visto en empresas sobre todo, que eso. Y en cuanto a las IAs, más o menos empiezas a utilizarlas bastante como inspiración y como, bueno, parte de tu trabajo como creadora, o todavía las usas poco. Es un montón. ChatGPT es mi mejor amigo. O sea, ChatGPT y yo, así, de la manita todo el día. Las uso un montón. Una IA no te va a hacer un guión, una IA no te va a revisar un vídeo, una IA te va a decir lo que tú quieres escuchar en todo momento. Esto es una realidad. Pero una IA sí que te va a venir muy bien para, por ejemplo, soltarle un guión y decirle, oye, chat, quiero este guión, le quiero meter una técnica narrativa al principio, imagínate, ¿vale? Yo qué sé. O quiero un CTA que sea más claro. O cómo puedo hacer esto. Y a raíz de ahí, aunque las respuestas que te des sean malísimas, tu mente ya va a empezar a pensar cosas. Y por la parte un poco de tener que pasar mucho tiempo en redes, tener que inspirarte en redes, tener que tu trabajo está en redes, siendo, bueno, pues una herramienta que muchas veces es muy positiva, pero muchas veces también es muy negativa por toda bueno, por un lado por cómo nos afecta a la salud mental, al cerebro, a la atención, por otro lado por la toxicidad que hay, por un poco todo lo que se ve dentro de ellas. ¿Cómo un poco mantienes tu mente lo más sana posible teniendo que estar todo el rato en contacto con algo que es tan agresivo precisamente para la salud mental? Me parece buenísima pregunta, te lo digo. Yo para mí intento reservarme espacios que no tengan nada que ver con redes sociales. Por ejemplo, en mi caso particular, a mí el yoga me va espectacularmente bien. Es un momento donde ya no es que no tenga el móvil, es que me quito el reloj, me lo quito todo. Si llevo pulseras me las quito también. Entonces, este sería uno. Luego, hacer cosas con mis amigos normales y corrientes, como puede ser ir a dar un paseo, ir al bar Manolo de siempre, donde el camarero te saluda por tu nombre y que te dice que si quieres el mismo pincho de tortilla que llevas sirviendo 30 años. Y esas pequeñas cosas que no tienen nada que ver con un móvil ni con algo digital. Eso para mí es lo que te hace un poco tener un poco, estar como con los pies sobre la tierra, porque si no te vuelves loco. Y es fácil, porque, o sea, parece fácil, quiero decir, la solución de mira menos el móvil, pero a mí que me ha pasado muchas veces, mirar menos el móvil es difícil. Es cuando te das cuenta, dices, voy a estar un rato sin móvil, y cuando te das cuenta lo vuelves a tener en la mano y no sabes ni cómo. Es muy complicado. Esto, o sea, a mí me ha llevado, la realidad es que años aprender a cómo gestionarlo. Y parece súper fácil lo que tú dices, el hecho de, oye, voy a Bar Manolo y me tomo un pincho de tortilla y ya está, pero cuando eres creador de contenido, tú pagas un precio relativamente alto por serlo. Bueno, además es que mencionas el Bar Manolo, voy con mis amigos y tú eres creadora de contenido, pero a mí me ha pasado que voy con mis mismos amigos y cuando me doy cuenta todo el mundo está mirando el móvil. Sí. No, bueno, claro, ese es otro problema que tal, pero sobre todo el problema que vas a tener ya no es tanto de coger el móvil, sino que cuando eres creador de contenido
siempre vas a estar pensando en crear contenido. O estás pensando en crear contenido o estás creando contenido. Y si no estás creando contenido, estás pensando en crear contenido. O sea, tú vas a una cascada y aunque no saques el móvil porque dices, no voy a sacar el móvil porque no tal, hay una parte de tu mente que siempre va a pensar en grabar la cascada. Y ese, para mí, yo siempre lo he dicho, es el verdadero, hay mucho trabajo detrás que no se ve, porque ¿qué te queda para ti cuando todo lo que vives lo vives para contarlo? Entonces, yo después de muchos años, en plan, luchando contra esto, porque al final es un tema que tu mente siempre está activa y siempre esté pensando en trabajar, mi cosa final ha sido la de tener espacios donde no se haga nada con ese cacharro, en plan, que ese cacharro pueda no estar. Y ya está. Y eso, pues, al final acaban siendo las cosas más básicas. Y si insistes un montón en esas cosas básicas, llega un momento donde dejas de utilizar el móvil y dejas de pensar en que tienes que sacar el móvil para hacer algo. ¿Y tienes algunas líneas rojas marcadas? En plan de esto no es contenido, yo qué sé, planes familiares, planes con amigos o determinados viajes al año, determinados momentos, ir a cenar. A ver, la cosa es que por poder todo puede ser contenido. Claro, Entonces, la cosa es que esa es realmente la cosa. No tengo cosas marcadas, simplemente yo creo que tú dentro lo sabes. O sea, tú sabes cuando estás en casa de una amiga viendo una película, pues es que igual no te apetece, a secas. Y no hace falta que lo hagas, es que puedes grabar otro vídeo mañana. y por la parte un poco también de la gente, bueno, un poco de tu entorno, ¿has tenido alguna vez problemas o discusiones o simplemente gente que no le apetecía participar o salir en tu contenido o que las pusieras, etcétera, etcétera? No, problemas con amigos o con familiares o con parejas o con lo que sea nunca he tenido. Y mira que he tenido mucha gente a mi alrededor que nunca ha querido salir. O sea, esto es algo que siempre he respetado un montón y que respetaré hasta el final de mis días. Yo me dedico a lo que me dedico y yo hago lo que hago, pero eso soy yo. O sea, la persona que tengo enfrente es que igual no quiere salir, o aunque quiera salir, es que igual ni siquiera debe salir porque por su profesión no está del todo aceptado que de repente está apareciendo en post de Instagram. Entonces, en general, a lo que es mi entorno lo he intentado proteger lo máximo posible en ciertos casos porque me lo han pedido ellos y en ciertos otros porque tampoco está tan bien. Al final, tú cuando trabajas en redes sabes lo que hay en redes y sabes que pues a ti te puede llegar hate o a ti te pueden causar X problemáticas o que tú la puedes liar, pero el de al lado la realidad es que no lo sabe, no estás consciente del asunto. Y igual yo el día de mañana tengo una polémica y a mi amigo pues le llama a su jefe y le dice que porque salía en este vídeo al lado de... Claro. Y por la parte de otra también, sobre todo en la época que estuviste súper anichada a planes en Madrid, que al final supongo que pues, gran parte de la ciudad algún momento se había cruzado con algún contenido tuyo, yo supongo que sean o fueran en ese momento más o menos intrusivos. Lo típico que estás en el gimnasio y notas que la gente te está mirando porque le suenas o lo que sea. ¿Cómo convivías un poco con esta situación en la que notas que la gente te reconoce, te mira? Te diría que me pasa mucho más a día de hoy que en aquel momento, la verdad. Creo que en aquel momento en el que estaba tan en planes en Madrid, igual o salía yo menos en vídeos, o los vídeos eran más cortos, o no te percatabas tanto. O bueno, igual sí que te percatabas tanto, pero llevaba poco tiempo en redes sociales. A día de hoy ya quieras que no, pues ya llevo 3 años que para un creador de contenido eso es, bueno, eso ya es una carrera altísima. Em, a día de hoy diría que me pasa más. ¿Cómo lo llevo? Pues la verdad que lo he normalizado un montón. Un montón. Me chirría mucho más cuando de repente llega el fontanero a mi casa o quien sea y dice, ay, yo te sigo en Instagram ayer solo. Ahí ya hace un poco de menos gracia porque claro, estás en mi casa y pues es un poco extraño. Pero gente que de repente te mira por la calle, que la realidad es que es lo más frecuente, porque que te paren es relativamente raro. Es mucho más normal que te miren, que le diga a la amiga, esta es no sé quién, o que saquen el móvil para tal, que tú lo ves, que alguien realmente te llegue a parar. ¿Y alguna vez, yo qué sé, has dicho a este plan no voy o a este sitio no voy, un poco por eso o nunca te ha llegado a No, afectar tanto? nunca me ha afectado, la verdad, siempre me da igual. Y bueno, para cerrar un poco tengo una parte que es un poco como más egoísta, más para mí, y son solo dos preguntas. Y una es, al final, como una creadora de contenido que viene un poco del mundo del marketing y que has conseguido vivir de tu trabajo, has visto un poco cómo es este formato, cómo es este podcast. ¿Qué consejo o qué consejos te ocurre o qué piensas un poco de alguien que, como este podcast, si me gustara, o sea, si mi objetivo fuera monetizarlo, qué consejo me darías o por dónde crees que me debería orientar si quiero llegar a conseguirlo? Tendrías que escribir a marcas como si no hubiese un mañana. Ese sería mi consejo. Escríbelas a todas. Y ya está. Piensa en cómo pueden entrar las marcas aquí.
Ya está. Igual de repente sacar una sección con donetes, me lo invento, y es ahora 10 preguntas mientras nos comemos los donetes. Esto está un poco visto, pero bueno. Igual Sí que es verdad que cuando Claro, tú estás pensando desde el... Te lo peloteo un poco por llegar a algo un poco más elaborado. Estás pensando más en típicas entrevistas, sobre todo porque con tu perfil sería incluso atractivo para donetes. Pero aquí se ha sentado, por ejemplo, el CEO de una marca de... Hoy, por ejemplo, estuvo el CEO de Profesor CBD y estuvimos hablando de marketing. Entonces ya a donetes ya no le hace tanto tilín. Ya hay que anicharse un poco más en herramientas de marketing, software de marketing, etcétera, etcétera. Vale. Ok, es correcto, podría ser, pero vale, pues entonces, ¿de qué forma pueden entrar las marcas? Para mí, en el caso concreto que dices, sería pues igual abrir un poco el tipo de contenido. Puede seguir siendo cosas de marketing, pero ábrelo un poco a vida personal, a contar historias o lo que sea. Al final es un poco lo que hace Nude Project, por poner un ejemplo. La mayoría de... me he forzado lo de la mayoría, porque es verdad que es mentira y que llevan un montón de psicólogos, artistas y de todo, pero bueno... llevan a gente que igual no son creadores de contenido, que se dedican a otras cosas que igual ni siquiera son como caras tan visibles en redes, y ya está. Lo que hacen es, si te pregunto por lo suficiente por tu vida y te desencaminan un poco, al final eso acaba siendo interesante para un público más grande, y el público más grande sí que le va a gustar a la marca. Vale, y como última pregunta, ¿alguna... Bueno, tú al final más o menos estás un poco recomendada por Sergio. ¿A quién me recomendarías que invitar a este podcast así que creas que pueda aportar dentro de conocimientos de marketing, incluso de tu época precreadora o de tu época ahora más de creadora de contenido? Vale, soy malísima para los nombres, ¿vale? Esto es un tema que me cuesta un montón como pensar en persona que tal. Voy a pensar a ver algún creador que haya visto recién. ¿Puedo mirar? A ver qué Sí. tengo por aquí mis guardados. Que esto es a mí lo que mejor me va a ir para todo. Sí, mira, puede ser algún creador de contenido que últimamente consideres que te está gustando lo que está haciendo, que te parezca innovador o que sigas porque te entretiene. Mm. Creador de contenido que siga porque me entretiene. A ver qué me aparece aquí en los primeros. Vale, mira, te podría decir Andrea Garte, ¿Vale? ¿vale? Eh, ¿Ha abierto un negocio, puede ser? Justo, acaba de abrir un negocio en Andorra y lo están petando a unos niveles estratosféricos. O sea, de verdad, es de las mejores campañas de marketing que yo he visto en tiempo. Como lo ha hecho, y al final la realidad es que no ha hecho nada. En plan, no ha hecho nada, me refiero, se ha matado a currar. Pero que Es un poco lo que está ahora de moda, que es un poco construir algo en justo, directo, ¿no? claro, literal. Entonces ha hecho partícipe a su comunidad. Eso lo hizo también aquí en España las chicas de Castro, que es, o sea, yo estuve dentrísimo, pero dentrísimo de ese proyecto. O sea, no había abierto el proyecto y yo ya era una baldosa más, estaba ahí presente. Bueno, pues nada, hasta aquí. Darte las gracias. Creo que has dado una imagen bastante bien acotada de lo que es el creador de contenido, con lo bueno y con lo malo. Y bueno, dentro de lo que cabe, además, viniendo del mundo del marketing, creo que tienes una visión mucho más global de cómo es todo, porque al final yo supongo que si empiezas a crear contenido con 18 años en TikTok y cuando te das cuenta eres creador de contenido, pues te falta alguna etapa que, oye, pues es otro camino, pero igual la visión no puede ser tan global. Entonces, en este caso, creo que tu visión es bastante más interesante para el mundo del marketing, así que darte las gracias. Ya está, muchas gracias a ti. Y nada, me despido y hasta el próximo episodio.